En este curso de apoyo docente con material interactivo Cadmio de la Facultad de Química, revisaremos la segunda parte del tema expresión de la concentración. Esta vez veremos la concentración en unidades químicas. ¡Acompáñanos! En el video precedente de Cadmio, que puedes ver presionando la pequeña I de la esquina, vimos temas importantes como qué es una disolución, qué es una dilución y la expresión de la concentración en unidades físicas. Ahora nos enfocaremos en la expresión de la concentración en unidades químicas. La molaridad es la concentración expresada en cantidad de sustancia de soluto sobre volumen de disolución. Tiene unidades de mol por litro. La molalidad es la cantidad de sustancia por kilogramo de disolvente. Subrayo aquí que se trata de la masa de disolvente y no de disolución. La normalidad es el producto de la molaridad por el número de equivalentes. No te preocupes, veremos qué significa esto más adelante. Finalmente, la fracción molar es la cantidad de sustancia de soluto sobre la cantidad de sustancia total. Esta última es la suma de las cantidades de sustancia de todos los componentes de la disolución. Veremos a través de ejemplos de problemas cómo calcular estas concentraciones. Sea un enunciado como este. Se disuelven 1.4 gramos de hidróxido de cobre, CuOH2, en agua hasta completar 300 centímetros cúbicos de disolución. Calcula la molaridad de la disolución. Después se toman 50 centímetros cúbicos de la disolución anterior y se le añade más agua hasta completar 400 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la molaridad de la nueva disolución? Si viste el primer video de Cadmio, ya sabes cuál es la metodología que hay que seguir para resolver este tipo de problemas. El primer paso es leer atentamente el enunciado, extraer las informaciones dadas y saber qué información se pide. En este caso, tenemos la masa de soluto, el volumen de la disolución 1, el volumen de la alícuota y el volumen de la disolución 2, y nos piden las concentraciones molares o molaridades de las dos disoluciones. Se trata de un problema de molaridad y de diluciones, por lo que necesitaremos estas dos ecuaciones. A continuación, debemos identificar qué información hace falta. En este caso necesitamos determinar la cantidad de sustancia de soluto. Utilizando la ecuación de cantidad de sustancia y la masa molar del hidróxido de cobre 2, podemos obtener que hay 0.014 mol de soluto. Recuerda que la molaridad se expresa en mol por litro, por lo que el volumen de disolución dado en el enunciado debe convertirse de centímetros cúbicos a litros. Ahora bien, sabemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, por lo que el volumen de la disolución será 0.300 litros. Ahora podemos resolver las ecuaciones. Sustituyendo los valores en la fórmula de molaridad, obtenemos que la concentración de la disolución 1 es 0.046 mol por litro. Utilizando la fórmula de las diluciones, podemos determinar la concentración de la disolución 2. Nótese que en este caso basta con que ambos volúmenes estén en las mismas unidades, sin importar que sean centímetros cúbicos, mililitros o litros. Finalmente, plasmamos la respuesta de manera escrita. La concentración molar de la disolución de hidróxido de cobre 2 es 0.046 mol por litro. La nueva disolución tiene una concentración molar de 0.0057 mol por litro. Veamos otro ejemplo. Calcula la molalidad de una disolución de 1,4-dioxano, 3.65 molar, cuya densidad es de 0.792 gramos sobre mililitro. Considera la densidad del agua como 1 gramo por mililitro. Al leer el enunciado, conocemos la molaridad y la densidad de la disolución y también la densidad del agua. Aquí buscamos la molalidad, por lo que habrá que usar esta ecuación. En este caso, nos hace falta determinar la cantidad de sustancia de soluto y la masa del disolvente. De la ecuación de la molaridad, sabemos que hay 3.65 mol por cada litro. Si suponemos que la disolución tiene un volumen de 1 litro, entonces la cantidad de sustancia es 3.65 mol. Por otro lado, de la densidad de la disolución podemos despejar la masa de disolución. Ahora que supusimos que el volumen es 1 litro, podemos sustituir los valores y obtenemos 792 gramos. Pero cuando calculamos molalidad no nos interesa la masa de disolución, sino la masa de disolvente.
Puesto que las masas son aditivas, la masa de disolución es la suma de la masa de soluto y la masa de disolvente. La masa de disolvente es entonces igual a la diferencia de las otras masas. Y sabiendo que la masa de soluto puede obtenerse a partir de la cantidad de soluto que ya determinamos y la masa molar del compuesto, finalmente la masa de disolvente es igual a 470,8 gramos. Recuerda siempre verificar que las unidades están bien. En este caso, la masa de disolvente debe expresarse en kilogramo, por lo que tenemos que dividir la masa calculada en gramos por 1000. Con la cantidad de sustancia y la masa de disolvente, podemos sustituir los valores en la ecuación de molalidad y obtener así la concentración de dioxano. Finalmente, la concentración molar de la disolución de dioxano en agua es 7,75 mol por kilogramo. Tratemos de resolver juntos este problema. ¿Cuál es la normalidad de ácido bromhídrico cuya etiqueta dice 38% masa-masa y densidad 1,08 gramos por mililitro? Antes de empezar, recuerda que definimos la normalidad como el producto de la molaridad y el número de equivalentes. Pero, ¿qué es un equivalente? El número de equivalentes de un ácido es la cantidad de sustancia de protones que genera un mol de ácido. Por ejemplo, un mol de ácido sulfúrico genera 2 mol de protones, por lo tanto el número de equivalentes sería 2. El número de equivalentes de una base es la cantidad de sustancia de iones hidróxido que genera un mol de base. Por ejemplo, un mol de hidróxido de potasio genera un mol de iones hidróxido, por lo que el número de equivalentes del hidróxido de potasio es 1. Finalmente, el número de equivalentes de una sal es la cantidad de cargas positivas que genera un mol de sal. Un mol de carbonato de sodio genera 2 mol de sodio más, por lo tanto, el número de equivalentes es 2. Ahora sí, después de leer atentamente el enunciado, sabemos cuál es la concentración en porcentaje masa-masa, la densidad de la disolución y que nuestro soluto es el ácido bromhídrico. Aquí lo que buscamos es la normalidad, por lo que habrá que determinar primero la molaridad. Para ello necesitamos 3 elementos: determinar el número de equivalentes, la cantidad de sustancia de soluto y el volumen de disolución. Un mol de ácido bromhídrico genera un mol de protones, por lo que el número de equivalentes es 1. De acuerdo a la ecuación de porcentaje masa-masa, sabemos que hay 0,38 gramos de soluto en 1 gramo de disolución. Si suponemos que tenemos 1 gramo de disolución, entonces podemos determinar la cantidad de sustancia de soluto utilizando la masa molar del ácido bromhídrico y la masa de soluto, que es 0,38 gramos. El volumen de disolución se obtiene a partir de la masa de disolución, que recuerda supusimos que es 1 gramo, y de la densidad de disolución dada en el enunciado. Sustituyendo los valores, obtenemos 0,93 mililitros. La molaridad se expresa en mol por litro, por lo que debemos transformar el volumen de disolución dividiendo los mililitros entre 1000. Ahora podemos resolver las ecuaciones sustituyendo los valores. En este caso, el número de equivalentes es 1, así que la normalidad será igual a la molaridad, por lo que obtenemos que la concentración normal de la disolución de ácido bromhídrico es 5,05 equivalentes por litro. ¿Hacemos un último ejercicio? Venga. Una disolución contiene 2 gramos de propanol en 35 gramos de agua. ¿Cuál es la fracción molar del propanol y cuál es la del agua? Aquí conocemos la masa de soluto y la de disolvente y buscamos las fracciones molares de ambos. Utilizaremos entonces estas ecuaciones. Hace falta conocer la cantidad de materia de soluto y la cantidad de materia de agua, y ambos se obtienen utilizando la masa molar, ya sea para el propanol o para el agua. Sustituyendo los valores podemos obtener estos resultados. Aquí basta con expresar todas las cantidades de sustancia en mol para obtener una fracción adimensional. Ahora podemos resolver las ecuaciones. La cantidad de sustancia total es la suma de las cantidades de sustancia de soluto y de agua, y esto da 1,973 mol. La fracción molar de soluto es entonces 0,033 entre 1,973, lo que da 0,017.
y la fracción molar del agua da 0.983. Como puedes ver, ninguno de los dos tiene unidades, puesto que una fracción de mol entre mol pues no tiene unidades. Además, puedes notar que la suma de las fracciones molares siempre es igual a 1. Finalmente, la fracción molar de propanol en la disolución es 0.017, mientras que la fracción molar del agua es 0.983. Antes de terminar, quería presentarte una última unidad de concentración química, la concentración formal o formalidad. Esta expresión de concentración se determina de la misma manera que la molaridad, cantidad de sustancia en mol entre volumen de disolución en litros. La diferencia es que se utiliza sobre todo en química analítica para no tener que aclarar si la disolución está ionizada o no. Por ejemplo, el ácido nítrico se disocia completamente, lo que significa que en agua no existe en la forma HNO3. Por lo tanto, escribir la molaridad del ácido nítrico no tiene sentido y debe escribirse la molaridad de los iones nitrato y protones. Sin embargo, se puede utilizar la concentración formal, pues no importa en qué estado se encuentre la sustancia. Por otra parte, el ácido acético se disocia muy poco en agua, con lo cual, siendo rigurosos, es incorrecto escribir la concentración molar de sus iones. Sin embargo, escribiendo la concentración formal, no debemos preocuparnos si se disocia mucho o poco. Hasta aquí hemos llegado. Ahora puedes resolver cualquier problema de concentraciones. ¿Por qué no te entrenas con estos ejercicios? Pausa el video y recuerda seguir la metodología revisada. Hasta la próxima.